bendecido y yo estoy tan contento de poder participar con ustedes en el servicio de adoración. Yo he estado viviendo en Estados Unidos ya por 26 años. Me va a perdonar que ando perdiendo un poco la voz, porque hemos estado enseñando la palabra de Dios desde el día jueves, ¿no? Y entonces hemos estado trabajando bastante duro aquí en la ciudad, en unas conferencias, y esta mañana veo que estoy perdiendo la voz. Y todavía tengo como 2 o 3 o 4 conferencias más que enseñar hasta el día martes cuando me vuelvo para casa. Pero les quería contar de que mi esposa y yo somos, a veces me presentan, ¿no es cierto?, acá el doctor Andrés Panasiuk, escritor, orador internacional, ¿no es cierto?, 8 programas de radio en 800 emisoras, 27 países del mundo. Mire, la verdad de la milanesa es que mi esposa y yo somos pastores, somos plantadores de iglesias y somos servidores de Cristo, somos esclavos de Jesucristo. Y Dios nos ha llamado a sanar a la iglesia latinoamericana y a fortalecerla. Hace 26 años me mudé a Estados Unidos y allá me casé con una joven que es 4ª generación de misioneros, pastores y plantadores de iglesias. Mi esposa creció en el África, ¿no? Nosotros tenemos una familia bastante inusual. Mi abuelito vino de Ucrania a la República Argentina, ¿no? Allá hace casi 100 años atrás. Entonces cuando yo ando hablando con los americanos, muchas veces me miran así y dice, un latino, ¿no? Tiene el acento correcto pero el look equivocado, ¿no? Entonces les tengo que andar explicando, ¿no?, quién soy yo. Entonces yo soy el hijo de una familia ucraniana que creció en un país latino, casado con una muchacha americana que creció en el África. Tenemos 3 hijos, 2 norteños y un sureño. Sí, mi familia es una mezcla de culturas tremenda, pero yo le contaba de que fuimos pastores y plantadores de iglesias, y la verdad es que el Señor nos llamó a enseñar sobre mayordomía bíblica, sobre cultura financiera, de acuerdo a la palabra de Dios, hace como unos 20 años atrás. Mi esposa y yo éramos pastores de una creciente iglesia muy parecida a esta. Ustedes me hacen acordar en su alabanza y adoración a nuestra iglesia en Chicago, y estábamos ministrando en uno de los barrios más violentos de Estados Unidos. Para darles una idea, nuestro barrio era un barrio de 10 manzanas por 10, y en el año 95, que fue el último año que pastoreamos ahí en Chicago, nosotros tuvimos 3.987 crímenes violentos en mi barrio, casi 4.000 crímenes violentos. Teníamos 127 pandillas operando en mi barrio. La pandilla más grande eran los Latin Kings, que tenían 5.000 miembros. Era un ejército de ocupación, y allí estábamos sirviendo al Señor. Y entonces, ministrando a nuestra congregación, es que nosotros nos dimos cuenta de que algunos de los problemas que teníamos en nuestra congregación tenían que ver primordialmente, es una linda congregación de 150 personas que no podían pagar el salario de un pastor, ¿no? Yo decía, 150 personas trabajando y no pueden pagar el salario de un pastor. Acá hay algo inusual, ¿no? Entonces empezamos a mirar y nos dimos cuenta que el problema que teníamos en la iglesia era que teníamos muchas familias que estaban pasando por dificultad económica, ¿no? Y entonces estaban gastando este mes el salario del mes que viene, ¿no? Yo sé que aquí eso en Cali no pasa. Sí, en Colombia, ustedes no saben de lo que yo estoy hablando, pero allá en Estados Unidos los latinos sí, piden el salario adelantado, ¿no? Y entonces yo me di cuenta de que si me estaban pidiendo el salario adelantado, el diezmo de 0 era 0. Entonces yo dije, tengo que enseñar mayordomía bíblica. Y así es como me puse en contacto con el doctor Larry Burkett, mi mentor eventualmente, y empecé a traducir y a enseñar sus materiales. Cuando empezamos a enseñar, a estudiar estos materiales, nosotros nos dimos cuenta de que Dios nos había llamado a predicar a los pecadores
de los cuales nosotros éramos los primeros. Entonces, el día de hoy, cuando yo le apunte a usted con un dedo así, hay 3 deditos que apuntan para acá. Porque cuando nos encontramos con los materiales del doctor Larry, porque esto no se lo cuente a nadie, esto entre usted y yo. Nosotros estábamos en $65,000 de deudas después de 3 años de casados. Yo no sé cuánto eso será en plata colombiana, pero eso es mucha plata, especialmente para una pareja joven, ¿no? Es mucho dinero. Cuesta mucho trabajo, es casi, ¿no es cierto? Uno dice, pero ¿cómo uno se va a meter en $65,000 de deudas en 3 años de casados? ¿No? Pero yo he descubierto que con persistencia y con compromiso, uno realmente se puede meter en el hoyo así de profundo, ¿no? La cosa no era meterse en el hoyo, la cosa era salir del hoyo, ¿no? Entonces, Dios nos sanó primero a nosotros, luego sanó nuestra iglesia y luego nos llamó a sanar el cuerpo de Cristo, primero en Estados Unidos, luego en Latinoamérica y ahora ya alrededor del mundo, en 45 países del mundo. Entonces, el día de hoy yo quiero compartir con usted algunas cosas que nosotros aprendimos de la palabra de Dios en el proceso de ser sanos financieramente. Entonces me gustaría llevarle a usted al libro de Primera de Timoteo, capítulo 6. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que la abra. Si no la tiene, usted ve que alguien no la tiene, comparta la Biblia con alguien alrededor, al lado suyo. Vamos a ir a este pasaje de Primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a comenzar en el verso 6. Y aquí vamos a estudiar juntos 3 secretos para la sanidad financiera, personal y familiar. 3 secretos para la sanidad financiera, personal y familiar. Y como yo le decía, ¿no? En mi país dicen, este es un dicho de mi país, ¿no? Dicen, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Yo no sé si eso se lo dicen por acá, ¿no? Sí. Esto no tiene nada que ver con el diablo, ¿eh? No crea que ando... Ahora van a andar diciendo por allá que el pastor Panasiuk anda predicando del diablo. Es un dicho, es un dicho. Lo que significa este dicho es que uno aprende de lo que otros dicen, pero aprende mucho más de su propia experiencia. Y las cosas que yo voy a compartir contigo esta mañana de este pasaje de Primera de Timoteo tiene que ver con nuestra experiencia personal también. Esto es algo que nosotros hemos descubierto a través de los años. Ya llevo 16 años enseñando este material alrededor del mundo y yo creo que este pasaje es importantísimo. Yo te voy a dar, hay muchas cosas que podemos aprender de la palabra de Dios. En mi libro Cómo llego a fin de mes, yo enseño 7 decisiones que uno tiene que tomar para que le vaya bien financieramente y luego enseño 7 ingredientes para la sanidad financiera, ¿no? 14 puntos. Hoy solamente vamos a poder ver 3, porque no tenemos mucho tiempo. El pastor me dio nomás hasta como las 3 o 4 de la tarde. No eran las 3 o 4. No, que venimos después como a las 5. Sí. No, el pastor me dijo, Andrés, predica todo lo que quieras. A las 12 del mediodía nosotros no, a las 10 nos vamos, me dijo. Pero usted predique todo lo que quiera, ¿no? Aquí le dejamos las luces prendidas, nosotros nos vamos. Yo dije, no, vamos a tratar de mantenernos el tiempo. Lamentablemente tengo que predicar en otro lugar hoy a las 11 de la mañana. Entonces a mí siempre me gusta quedarme con la gente, saludar y escucharle a usted, ¿no? El día de hoy no lo vamos a poder hacer. Quizás esta tarde, cuando nos veamos a las 5, podemos conversar, pasar tiempo juntos. Pero el día de hoy, usted le voy a pedir que me perdone, pero cuando yo termino de predicar, me van a sacar de acá y me van a llevar a otra iglesia. Me disculpa, la próxima vez que vengo, si me invitan, vengo y paso más tiempo con usted, Pero esta mañana yo quiero compartir con usted
3 secretos para la sanidad financiera, personal y familiar. Estos 3 secretos son 3 palabras y cada palabra comienza con la letra C de cama. 3 secretos que son 3 palabras y cada palabra comienza con la letra C. El primer secreto se encuentra en los versos 6 al 8. Vayamos al texto bíblico. Dice así la palabra de Dios: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El primer secreto, que es la primer palabra que comienza con la letra C, es la palabra contentamiento. Contentamiento. El primer secreto para la sanidad financiera, personal y familiar es el contentamiento. La doctrina del contentamiento ha desaparecido de la iglesia latinoamericana. Yo no sé por qué, pero hace como 15 o 20 años que la doctrina del contentamiento ya no se predica en nuestras iglesias. Cuando era más pequeño, algunos lo han agarrado, otros no saben si reírse o no, ¿no? Pero bueno, cuando iba creciendo, que en algún momento iba creciendo, en mi iglesia, mi pastor predicaba sobre la doctrina del contentamiento. Pero en los últimos años, como que lo hemos abandonado. Y luego de viajar tanto y escuchar tantas historias, porque no es que uno sea tan inteligente, mis hermanos, pero lo que pasa es que cuando uno viaja mucho, uno escucha muchas historias, historias de terror por todos lados. Y cuando a uno le cuentan las historias, uno se va dando cuenta que ciertas cosas se repiten, ciertas historias se repiten, ¿no? A mí me parece, y esto no es un número científico, pero tiene que ver con la experiencia de uno de escuchar a tanta gente, a mí me parece que como el 60-65% de los problemas económicos que tienen las parejas del día de hoy, especialmente los jóvenes, tiene que ver con la violación a la doctrina del contentamiento. ¿Qué dice la doctrina del contentamiento? La doctrina del contentamiento dice que nosotros debemos aprender a ser felices en el lugar económico en el que Dios nos ha colocado. Tenemos que aprender a ser felices en el lugar económico en el que Dios nos ha colocado. El problema en nuestras vidas, los problemas que tenemos financieros, yo creo en serio, aproximadamente el 60-65% de todos los problemas económicos que tenemos, es que Dios nos coloca aquí en la escala económica del país, pero nosotros queremos vivir aquí. Él nos da suficiente para tener una casita de 2 cuartos, nosotros queremos tener una de 3. Él nos da suficiente para tener una bicicleta, nosotros queremos tener una moto. Él nos da suficiente para una moto, queremos tener un auto. Él nos da suficiente para tener un auto, nosotros queremos tener un auto más nuevo. Entonces, ¿cómo logramos tener las cosas que queremos tener si Dios no nos ha dado el dinero para comprarlas? ¿Cómo compramos cómo la gente compra las cosas cuando no tiene plata? A crédito. ¿Tienen crédito aquí en Cali? No me diga, ¿en serio tienen crédito? Ah, qué bien, Ahora se pueden sentir como la gente del primer mundo, como la gente en Estados Unidos, en Europa. Ahora podemos sentirnos como verdaderos esclavos, ¿no es cierto? ¿Usted se acuerda que su abuelito le huía a las deudas como a la plaga? ¿Se acuerda de eso? Que sus abuelitos no querían saber nada con las deudas. Bueno, eso porque ellos amaban la libertad. A nosotros desde pequeños,
a través de los medios de comunicación, se nos ha enseñado a amar la esclavitud. Por eso es que nosotros tenemos así vidas mucho más activas que nuestros abuelos. Tenemos así vidas más emocionantes, porque cuando uno no le debe plata a nadie, uno vive una vida aburrida. Sí, no le debes plata a nadie, no estás peleado con nadie, no te tienes que escapar de nadie. Pero cuando tú debes plata, vives vidas emocionantes, porque vas por la calle, ¿no es cierto? Y de pronto ves que por allá atrás viene un acreedor tuyo, alguien a quien le debes plata. Entonces lo ves por allá y empiezas a decir: ¿cómo me escapo de la situación? ¿Para dónde voy? Necesito un lugar en donde esconderme. A ver si me pongo ¿no es cierto? O ahora estás en tu casa, suena el teléfono, y tú dices: ¿lo tomo o no lo tomo? ¿Lo tomo o no lo tomo? ¿Lo tomo o no lo tomo? Sí, es como jugar a la lotería todos los días, ¿no? O ahora que los teléfonos vienen con el número, ¿no? Entonces lo miras y dices: ¡ay, este es un acreedor! Le das el teléfono a tu hijo y le dices: mira, dile que no estoy. Mi mamá dice que no está. Sí, ese tipo. Claro, o vienen los acreedores por adelante de tu casa y te escapas por atrás, ¿no? Entonces, vivimos así vidas muy, muy emocionantes, como el superagente 007. Sí. Y vivimos en esclavitud, ¿no es cierto? Pero así es como la gente compra cosas con dinero que no tiene. Y la sociedad nos está llevando a comprar cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a gente que ni siquiera conocemos. Entonces Dios te da suficiente para comprarte una tele en blanco y negro, tú la quieres en color. Dios te da suficiente para comprar una tele de color, tú la quieres de plasma. Pero está muy cara la tele de plasma y no tenemos la plata. Entonces, ¿cómo la podemos comprar? ¿Cómo compramos la tele? Usted tiene que hablar fuerte porque yo tengo micrófono y usted no lo tiene. ¡A crédito! ¡Qué bien el crédito!, ¿no es cierto? ¡Qué lindo! Entonces ahora usted puede tomar la tele de plasma, la lleva a su casa, la pone en la pared del comedor de la casa, la mira así y dice: ¡ay, pero se ve tan sola! Sí, como que necesita un mueble alrededor, ¿no? Algo así alrededor, porque está muy solita. Pero el mueble que me quiero comprar cuesta caro y no tengo la plata para comprarlo. Entonces, ¿cómo lo compramos? A crédito. Aleluya por el crédito, ¡qué bien! Ustedes aquí en Cali tienen crédito, pueden comprar el mueble. Entonces ahora sí, entonces te pongo la tele de plasma, tengo el mueble, me pongo a mirarla y digo: se ve tan bien, pero se escucha tan mal. Sí, como que necesita así el sonido ese. ¿Cómo se llama acá? ¿El teatro en casa? ¿Lo llaman el teatro en casa, sí? Sí, exactamente. Entonces, como que necesita un teatro en casa, así que tiene una cosa que se llama surround sound. Es el sonido que te entra por arriba, por abajo, por el costado, por todos lados, ¿no? Tú estás así como estás ahí metido dentro de la acción, ¿no? Pero el teatro en casa que te quieres comprar está caro y no tenemos plata para comprarlo. Entonces, ¿cómo lo compramos, Amén, hermano, qué bien. ¿Ven cómo ya van aprendiendo cómo las cosas? Exactamente. Entonces ahora tengo el plasma, tengo el mueble, tengo el teatro en casa con el surround sound. Y me doy cuenta que lo único que necesito para ser feliz es un Blu-ray. ¿Tú sabes lo que es un Blu-ray? ¿Sabes lo que es un Blu-ray? Algunos sí, otros no. Mira, si tú no sabes lo que es un Blu-ray, te has convertido en un dinosaurio, mijo. Pregúntale a tu adolescente qué es un Blu-ray, ¿ok? Sí, ya te va a explicar, ¿no? Bueno, pero tengo que terminar la predicación. Vamos a explicárselo a la gente que no sabe lo que es. Mira, un Blu-ray es como un DVD, pero mucho mejor. Sí, porque el Blu-ray,
cuando tú miras una película en Blu-ray, es como que está así, allá como que casi la puedes tocar, como que te va a saltar de la película, que te va a saltar para afuera, te va a pegar así por el costado, una cosa como que la puedes sentir, ¿no? Sí, pero el Blu-ray que te quieres comprar está bien caro, porque es eso que lo puedes tocar para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, para el costado, por el otro lado, es lo que puedes tocar en ruso, en japonés, en chino, ¿no es cierto? En español también, y además tiene varios Blu-ray para que puedas mirar una película detrás de la otra, y está muy caro, y nos gustaría, ¿cómo la podemos comprar? Porque no tenemos plata. ¿Cómo la compramos, Aleluya por el crédito. ¡Qué bien! Entonces ahora tenemos la tele de plasma, tenemos el mueble, tenemos el teatro en casa con el surround sound, tenemos el Blu-ray, tenemos todas estas cosas. ¿Y qué acabamos de perder? La paz. Acabamos de perder la paz. Porque ahora tenemos que hacer los pagos de todas estas cosas, ¿no es cierto? Ahora hay que pagar esto todos los meses. Entonces ahora comienzan las peleas. Ahora comienzan las discusiones. Ahora comienza el dedo acusador. Tú eres una gastona. No, el gastón eres tú. No, la gastona eres tú. Los platos voladores, ¿no? ¡Fua! Para acá, para allá. Y comenzamos a decir cosas y a hacer cosas que normalmente no diríamos ni haríamos. Comenzamos a dañar y a lastimar a la gente que más queremos, a los que más amamos. ¿Por qué? Porque estamos bajo presión, estamos bajo tensión y estamos bajo estrés. Yo tengo un amigo que se llama Sixto Porras. Sixto es el presidente para Latinoamérica de una organización que se llama Enfoque a la Familia. No sé si ustedes conocen de Enfoque a la Familia. Ellos acaban de terminar un estudio en el que estaban averiguando cuáles son las 3 causas más importantes de estrés en la pareja latinoamericana. ¿Cuál cree usted que es la causa de estrés número 1? El dinero. Exactamente. Yo acabo de terminar de leer un estudio de la Fundación Ford en Estados Unidos que dice que más del 70% de las parejas que se están divorciando el día de hoy en Estados Unidos, ahora mismo, más del 70% de los que se están divorciando están apuntando a problemas económicos como parte del proceso del divorcio. El 43%, casi la mitad de los que se divorcian en Estados Unidos hoy, dicen que las finanzas son la razón número 1. La palabra de Dios dice en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tarea para el hogar. Yo quiero que vayas a tu casa ahora al mediodía, te sientes a la mesa de la cocina y con toda honestidad te preguntes, ¿tenemos paz en nuestra vida económica? ¿Tenemos paz en nuestra vida financiera familiar? ¿O tenemos peleas, gritos, tensiones, luchas, contiendas? Porque la palabra de Dios dice que cuando tú vives dentro de la bendición de Jehová, en ese lugar no hay tristeza. Puede que no haya mucho dinero, puede que haya mucho, puede que haya poco. Eso no es la situación. Dice, cuando tú vives dentro de la bendición de Jehová, con mucha plata o poca plata, en ese lugar que no hay tristeza. Y yo quiero que vayas a tu casa y te preguntes, ¿tenemos tristeza? Porque si tú tienes tristeza en tu vida financiera, tienes peleas, riñas, estrés,
probablemente estás viviendo afuera de la bendición de Jehová para ti. Te has salido de la bendición de Dios y estás viviendo en tu propia capacidad de crédito y no en la provisión de Dios para tu vida. Por eso es que es tan importante el contentamiento, aprender a ser felices dentro de la bendición de Jehová, porque eso me permite decir no a las cosas que yo no puedo comprar y disfrutar de la vida que Dios me da y aprender a ser feliz en el lugar económico en el que Dios me ha colocado. Ahora, yo quiero que tú sepas una cosa, esto es muy importante. Algo que yo he descubierto a través de los años, y es que tener plata es más divertido que no tenerla. Sí, yo quiero que ustedes sepan eso, ¿no? Perdón por los que pensaban lo contrario, pero tener plata es más divertido que no tenerla. Yo crecí en un barrio de las afueras de Buenos Aires, ¿no? De clase media baja, entre el cementerio y la vía, ¿no? O sea, yo no vengo de una cuna así, de mucha plata. Yo vengo de allá del Rioba, ¿no? Del barrio. De ahí vengo yo. Yo no sabía que era tan pobre hasta que no me mudé a Estados Unidos. Cuando me mudé a Estados Unidos me di cuenta de lo pobre que era, ¿no? Pero bueno, después el Señor me llevó, ¿no es cierto?, por diferentes caminos, y el día de hoy yo soy el doctor Andrés Panasiuk, ¿no es cierto?, el fundador del Instituto para la Cultura Financiera, ¿no? Y viajo alrededor del mundo. Entonces, con el tipo de ministerio que yo tengo, Dios me ha permitido desarrollar relaciones muy lindas con gente que tiene mucha plata. Y lo que me he dado cuenta, mirando a esta gente que tiene mucho dinero, lo que me he dado cuenta es que tener plata es más divertido que no tenerla. Sí, porque mira, por ejemplo, ¿no? Tú te quieres comprar una casa. La gente que tiene mucha plata, ¿tú te crees que se andan preguntando, a ver si tengo el pago inicial? ¿Podré hacer los pagos mensuales? Esa gente va, busca el barrio que más le conviene, dónde es la cosa, compra la casa y ya está. Y si no encuentra la casa que le gusta, ¿sabe lo que hacen? Van y se la construyen. ¿Sí? O quieren un carro, ¿no? Entonces van, buscan el carro que mejor les va, que les conviene. Van, lo compran y listo, ¿no? O quieren viajar, les gusta viajar alrededor del mundo. Ahí andan viajando alrededor del mundo, por todos lados. Yo tengo un amigo que anda en un viaje de 3 años alrededor del mundo. Está llevando a su familia, ¿no? Entonces yo le dije, pero Carlos, le digo, ¿qué va a hacer con los chicos? ¿No? Los niños. Y dice, mira, Andrés, 2 opciones. Número 1, mando a mi hijo a la escuela y ahí la maestra le muestra una foto de las pirámides de Egipto y le habla sobre la historia de Egipto. Opción número 2, yo lo llevo a ver las pirámides de Egipto y aprendemos de la historia de Egipto mientras vivimos en Egipto por una semana. ¿Qué es mejor? Está bien, le digo, está bien. Pero bueno, la gente que tiene plata puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Me acuerdo que hace un par de años atrás, me llama uno de estos amigos y me dice, Andrés, estamos por cumplir nuestro aniversario de casado. Ah, qué bien, le digo, felicitaciones. ¿Sabés qué quiero hacer para mi aniversario? Digo, no, ¿qué quiere hacer? Me voy a llevar a mi esposa a París. Ah, ¿te la vas a llevar a París? Sí, dice, porque yo quiero levantarme, despertarme el día de mi aniversario e ir y tomarme un café latte. Es un café con leche, ¿no? Pero así hablan la gente que tiene plata, ¿no? Sí, latte. Sí. Entonces dice, me quiero tomar un café latte mirando la Torre Eiffel. Y yo le digo, mira, vos no le pongas ideas raras a la gringa con la que me casé. Sí, porque la única Torre Eiffel que le puedo mostrar es la de un cafecito de la vuelta de la esquina. Tiene una fotito, ¿no es cierto?
Sí, nosotros somos misioneros. Sí. Pero bueno, la gente que tiene plata hace ese tipo de cosas. Cuando tú tienes plata puedes tener amigos, fiestas, una casa linda, el carro y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo he descubierto, mis hermanos, que tener plata es más divertido que no tenerla. Ahora, uno nunca debería confundir diversión con felicidad. Diversión es una cosa, felicidad es otra completamente diferente. Felicidad es un estado del alma y es una decisión personal y no tiene nada que ver con la cantidad de cosas que tú tienes. Felicidad es lo que le permitía al apóstol San Pablo cantar estando en lo profundo de una prisión romana. Felicidad es una decisión tuya. Yo no la puedo tomar por ti. Tú tienes que tomarla. Es una decisión personal, pero tú la puedes tomar el día de hoy. Tú puedes decir, yo voy a ser feliz con la provisión de Dios para mi vida. Y yo no voy a permitir que las cosas materiales me roben el gozo del Señor en mi corazón. Porque a eso te está llevando la sociedad donde vivimos. Prende la tele y lo primero que te dicen es todo lo que tienes es una porquería, no sirve para nada. Es lo primero que te dicen. Te están llevando a ser infeliz con la provisión de Dios. Y tú puedes tomar esa decisión el día de hoy. Decir, yo voy a ser feliz con la provisión de Dios. Yo voy a ser feliz con el lugar donde vivo. Yo voy a ser feliz con el carro que manejo o el transporte que yo tengo, la moto, la bici, lo que sea. Yo voy a ser feliz con la ropa que yo tengo. Yo voy a ser feliz con el peor es nada, con el esposo que Dios me dio. Los varones no se están riendo, hermana, ¿eh? Yo voy a ser feliz con la esposa que Dios me regaló, con los chicos que nosotros tenemos. Vamos a ser felices en el lugar. Ahora, estaba enseñando esto en Puerto Rico hace algún tiempo atrás en una conferencia de pastores y se me puso de pie un pastor y me dice, Andrés, entonces tú nos estás enseñando que no tenemos que avanzar en la vida, que no tenemos que buscar ser mejores en la vida. Y yo le digo, no, yo estoy enseñando sobre contentamiento, no conformismo. ¿Ve? Conformismo es una cosa, contentamiento es otra. El conformista mira el techo y dice, y güey, ¿qué le voy a hacer? Siempre he sido pobre y siempre lo seré. Ese tipo no va para ningún lado. Sí, no estamos enseñando conformismo, estamos enseñando contentamiento. Aprender a ser felices en el lugar económico en el que Dios me ha colocado el día de hoy. Ahora, a veces los empresarios me dicen, no, Andrés, mira, es que yo tengo ciertas metas y cuando yo llegue a esas metas, entonces voy a ser feliz. Y yo le digo, como dicen los mexicanos, ¿no? No podemos ser felices de mientras. Digo, ¿no? No podemos ser felices de mientras. Porque si vos vas a esperar 15 años a llegar a tus metas, el día que llegues a tu meta, como viviste 15 años con cara de limón, te arruinaste la vida a vos, arruinaste la vida a la gente que te rodea, vivir con cara de limón, que sea, cuando llegaste a tu meta, ¿sabes qué va a pasar? No la vas a disfrutar. No la vas a disfrutar porque no supiste disfrutar de la vida que Dios te dio todos los días. Entonces te va a pasar lo que le pasó a ese famoso filósofo español, Julio Iglesias. Ah, no era filósofo, ¿no es cierto? Era un cantante. Los jóvenes me están mirando y me están diciendo, Iglesias, ¿qué religión es? No, nada de religión. Julio Iglesias era un cantante. Él tenía una canción que se llamaba Me olvidé de vivir. ¿Se acuerda usted? Los chicos no saben de lo que estamos hablando, ¿no? Pero usted se acuerda, ¿no? Me olvidé de vivir. Y esa canción tiene un mensaje muy importante
de una persona no creyente que de pronto se da cuenta de esta gran verdad del contentamiento que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que aprender a disfrutar de la vida que Dios nos da en el lugar donde Él nos coloca. Entonces, si Dios me coloca aquí, yo soy feliz aquí. Y si Dios el año que viene me da más, aprendo a ser feliz con más. De acá a 5 años Él me da aún mucho más, yo aprendo a ser feliz con mucho más. De acá a 10 años Él me quita todo, entonces me quejo. Ah, no, ¿cómo me quejo? Aprendo a vivir también feliz con muy poquito, como decía el apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 4. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad. Yo puedo ser feliz, ¿por qué? Dice el apóstol Pablo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos ser felices o no podemos ser felices? Claro que podemos ser felices. Ahora ese pasaje de Filipenses 4:13, nosotros los pastores lo agarramos de los pelos, lo sacamos así, lo predicamos juntos, solitos, ¿no es cierto? Pero la verdad es que ese pasaje, Filipenses 4:13, es un versículo financiero. Me está enseñando la doctrina del contentamiento. Y me dice que podemos ser felices en abundancia y en necesidad, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mi esposa y yo hemos hecho un pacto con el Señor. Le hemos dicho al Señor, Señor, en el medio de esta crisis económica que estamos viviendo, nosotros no vamos a permitir que las cosas materiales nos roben el gozo del Señor. Y lo que pasa muchas veces en medio de la crisis es que cuando tenemos que vender una casa, tenemos que vender el carro, tenemos que mudarnos a otro lugar, tenemos que hacer algunos sacrificios. No solamente hacemos esos sacrificios, sino que perdemos el gozo del Señor. Hermanos, las cosas vienen y van. Yo no sé cuál es el sacrificio que usted tiene que hacer. Yo sé que la vida está muy difícil. Todos tenemos que hacer sacrificios. Todos tenemos que vender cosas. Acá va una palabra para las hermanas. Ya le vamos a dar con un palo a los hermanos también, pero esta va para las hermanas. Yo sé que las hermanas sienten, ¿no es cierto?, para la fuente de su seguridad, el techo del hogar. Para muchas mujeres, el techo de su hogar es una fuente de seguridad en su corazón. Usted tiene que romper con eso. Usted tiene que romper con eso, porque el techo de su hogar no puede ser la fuente de su seguridad, especialmente en estos días de crisis. Pero nunca debería ser la fuente de su seguridad. Usted como mujer debe romper con eso. Yo sé que es muy natural para la mujer, es muy natural en el mundo, pero la fuente de tu seguridad debe ser Jesucristo, la roca de los siglos. Ahí tiene que estar la fuente de tu seguridad. Tu seguridad tiene que estar enraizada en Cristo. Los negocios vienen y van. La plata viene y va. Los carros vienen y van. Las casas vienen y van. Jesucristo permanece para siempre. Ahí tiene que estar tu seguridad. ¿Entiende lo que te estoy diciendo de este asunto? Bueno, ya tenemos que terminar y era el punto número 1 nomás. ¿Entiende lo que te estoy tratando de enseñar con respecto a ser felices en el lugar donde el Señor nos ha colocado? Y aprender a tomar las decisiones que tenemos que tomar sin dejar que las cosas materiales nos roben el gozo del Señor. Número 2, la segunda palabra es la palabra compromiso. La palabra compromiso. Primero era contentamiento, ahora es compromiso. Verso número 9 y verso número 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el dinero,
raíz de todos los males es el dinero. ¿Su Biblia no dice raíz de todos los males es el dinero? ¿No dice eso? A ver. Mire usted. ¿Y yo qué tengo? ¿La versión de los testigos o cuál? Es muy cierto. La Biblia no dice raíz de todos los males es el dinero. Mucha gente cree que dice. Yo estaba en un programa de televisión secular hace algunos años atrás. El año pasado fue. En un país latinoamericano. Y el señor, una persona muy educada, muy conocida en el país, me estaba haciendo una entrevista. Y entonces él me dice, antes de que salgamos al aire, me dice, doctor Panasiuk, usted hace alfabetización financiera. Qué bien, le felicito. Dice, porque como todos sabemos, raíz de todos los males es el dinero. Y yo pensé, un hombre tan educado, tan sofisticado, y no sabe lo que dice la Biblia. La palabra de Dios no dice que raíz de todos los males es el dinero. Dice raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Porque el problema no es mucho dinero o poco dinero. El problema es mi actitud hacia el dinero. Yo conozco gente que tiene muy poquito dinero y aman el dinero más que a Dios mismo. ¿Ve? Mucha plata o poca plata no hace la diferencia a los ojos de Dios. Lo que hace la diferencia es mi actitud hacia el dinero. El dinero es el competidor número 1 por el señorío de Cristo en nuestros corazones. Es el competidor número 1 por el señorío de Cristo en nuestros corazones. En el libro de San Lucas, capítulo 16, verso 13, el Señor nos dice que nosotros no podemos amar, servir a dos señores. Dice, no puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice, no podéis servir a Dios y tener riquezas. ¿Qué dice? Claro, vamos a poner el verbo ahí. No podéis servir a Dios y servir a las riquezas. Lo mismo, ¿no es cierto? Tener riquezas o no tener riquezas no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es mi actitud hacia las cosas materiales. Eso es lo que me trae problemas. Y Dios dice claramente en su palabra, no podemos servir a estos dos señores. Ahora, aquella gente que sabe sobre griego, yo no sé mucho griego ni tampoco lo quiero saber. Ya con el inglés me alcanza como segundo idioma, ¿no? Pero la gente que son expertos en griego dicen que detrás de la palabra dinero o riquezas, en Lucas capítulo 16, 13, está la palabra mamón. Mamón. Eso en mi país es una fruta. Yo no sé qué es lo que es acá, ¿no? Sí, en mi país el mamón es una fruta, se come, muy rica, ¿no? Y hacen dulce y todo eso. Pero en la época del Señor Jesús, la gente que sabe de estas cosas dice que Mamón era el dios del dinero. Por eso es que representaba las riquezas. Y por eso es que nosotros traducimos riquezas. Pero en realidad el pasaje tiene mucho más sentido si nosotros traducimos ese pasaje. No podemos servir a Dios y al Dios del dinero. No podemos servir al Dios verdadero y al Dios del dinero, porque el pasaje comienza diciendo, nadie puede servir a dos señores. Y entonces luego el Señor Jesucristo dice, no podemos servir al Dios verdadero y al Dios del dinero. Al Dios verdadero. Ahora, Jesús podía haber puesto cualquier otro Dios en ese lugar. Él podía haber dicho, no podéis servir al Dios verdadero y a Diana de los Efesos,
O él podía haber dicho, no podéis servir al Dios verdadero y a Zeus o a Marte, ¿no es cierto? Jesucristo podía haber elegido cualquier otro Dios de la antigüedad. Sin embargo, cuando Jesucristo eligió al competidor número 1 por el señorío de Cristo en nuestros corazones, Él eligió al Dios del dinero. Y Él nos está diciendo, nosotros, hermanos y hermanas, no podemos servir a dos señores. Todos los días tú tienes que elegir a quién vas a servir, al Dios verdadero o al Dios del dinero. Es una cuestión de compromiso. Si tú quieres ser sano financieramente, tú tienes que tomar una decisión. Es una cuestión de compromiso con Cristo. ¿A quién vas a servir? ¿Al Dios verdadero o al Dios del dinero? Todos los días tú tienes que tomar esa decisión. Todos los días. Tú tienes que decidir a quién voy a servir, al Dios verdadero o al Dios del dinero. Al Dios verdadero o al Dios del dinero. Al Dios verdadero o al Dios del dinero. Y lamentablemente, en la iglesia latinoamericana, el Dios del dinero nos está ganando. Y nosotros no lo podemos permitir. Mi esposa y yo hemos hecho un compromiso con Jesucristo de entregar nuestras vidas para destronar al Dios del dinero del corazón de la iglesia latinoamericana y entronar nuevamente a Jesucristo. Pero si tú quieres ver cómo es que el Dios del dinero está entronado en tu corazón, simplemente ve a tu casa y fíjate la cantidad de discos compactos pirateados que tienes en casa. Un día tú tuviste que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Me gasto $20 para comprarme el último disco compacto de Jesús Adrián Romero? ¿O ensucio mi salvación, ensucio mi santidad y me ahorro los $20? ¿Y sabes qué dijiste? Me ensucio. ¿Sabes qué es lo peor? Eso no es lo peor. Lo peor es que ni te molesta. Eso es lo peor. Nosotros, los cristianos de Latinoamérica, tenemos un problema de actitud con respecto al dinero. Por eso es que escondemos las cosas cuando pasamos por la aduana en el aeropuerto. Venimos de afuera y para no pagar impuestos escondemos las cosas. Por eso es que mentimos en nuestras declaraciones de impuestos. Por eso es que los empresarios cristianos no pagan impuestos como tienen que pagar. No digo que todos lo hacen, pero tenemos un serio problema. Yo quiero que tú pienses, vayas a tu casa y pienses si tú tienes en tu casa el pecado de Acán. Porque tú no puedes ser bendecido en tu vida financiera si tú estás en pecado financiero. ¿Entiendes? Uno no puede ser bendecido si uno está en pecado. ¿Te acuerdas el pueblo de Israel? La primera gran victoria del pueblo de Israel fue en Jericó, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Gran victoria en Jericó. Y después los hermanos, los judíos dijeron, bueno, vamos a tomar a ese pueblito de Ai, ¿no? Ahí en las montañas está Ai, muy parecida a las montañas de aquí alrededor de Cali, ¿no? Y había un pueblito ahí en la montaña y dice, pero no necesitamos ir todos. Mandemos a algunos ahí porque es un pueblito tan chiquito, ¿no? Vamos a conquistar Ai. Y se fueron a pelear con Ai. Y ay, la paliza que le dieron en Ai. ¿Por qué perdieron en Ai? Hubo gente que murió en Ai. Hubo gente que perdió la vida. ¿Por qué perdieron los judíos en Ai? Usted dígame a mí. Por el anatema. ¿Cuál fue el pecado
del anatema, porque hay gente que nos visita y quizás no entiende lo que es la palabra anatema. Ajá, alguien tomó lo que le pertenecía a Dios. ¿Cuál fue el pecado de raíz en esa situación? El robo, antes del robo. Porque la codicia. La codicia fue el pecado de raíz que luego llevó a robar, que luego llevó a mentir, que luego llevó a esconder y llevó a una serie de pecados, que eso llevó a que el pueblo de Israel perdiera la batalla en Ai, y alguna gente que ni siquiera conocían a Acán perdieran la vida. Yo no sé, a mí me parece injusto, si yo lo miro desde mi punto de vista humano, yo diría, es injusto que por el pecado de Acán muriera gente que ni siquiera lo conocían. Pero yo no soy quien para decirle a Dios que Dios es un Dios injusto, porque Él no lo es. Existe una justicia de Dios que nosotros tenemos que aceptar, que dice que cuando hay pecado en el campamento, todo el campamento sufre. Y tú estás en tu casa y tú dices, no avanzo económicamente, no avanzamos como familia, no crecemos financieramente en mi negocio. Y yo te pregunto, ¿no será que no tendrás por ahí el pecado de Acán? Porque la salvación es incondicional, ¿no es cierto? La salvación es incondicional. ¿Qué tienes que hacer para salvarte? A ver, ¿cuántas buenas obras tú tienes que hacer para salvarte? Nada, ¿no es cierto? Todo el trabajo de la salvación está hecho en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Muy bien, no por obra, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. Perfecto. Entonces la salvación es incondicional, pero la bendición de Dios es condicional. Y es condicional a la obediencia. Es condicional a la obediencia. Todo el mundo sabe Deuteronomio 28, ¿no? Sí, todo el mundo quiere ser cabeza, no cola, prestar y no pedir prestado, que le vaya bien, ¿no es cierto? Y que no le vaya mal. Todo el mundo sabe eso. Deuteronomio 28 comienza con un sí condicional grande como este edificio. Dice, si ustedes van a escuchar mi voz y si me van a obedecer, yo los voy a bendecir. Ustedes van a hacer cabeza y no cola, ustedes van a prestar, no pedir prestado. Después el verso 14 dice, pero si ustedes van a manejar su vida económica como a ustedes les parece, si ustedes van a manejar sus finanzas y sus negocios como se les da las ganas, entonces ustedes no van a hacer cabeza, van a hacer cola. Entonces ustedes no le van a andar prestando al Citibank, van a cargar una tarjeta de crédito del Citibank. Van a andar pidiéndole prestado al Hong Kong Shanghai Bank, a los chinos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre uno y el otro, no? Si yo compro, si yo invierto el dinero en la bolsa de valores, en el Citibank, yo le estoy prestando al Citibank. Si yo cargo una tarjeta del Citibank, el banco me está prestando a mí. ¿De qué parte estás tú? ¿Tú le estás prestando a los bancos o los bancos te están prestando a ti? La palabra de Dios dice que todo ese asunto es un asunto condicional a la obediencia. Y tú tienes que preguntarte en tu casa, ¿tenemos el pecado de Acán en casa? ¿Tenemos el pecado de Acán en casa? Yo quiero que tú vuelvas a tu casa esta tarde y tú limpies tu casa, como lo hicimos nosotros en nuestra casa. Nosotros no somos los santos de la espada. Yo tengo 2 adolescentes. Hace 1 año y medio atrás, 2 años atrás, les caímos en una redada en sus cuartos, mi esposa y yo. ¿En serio? Y le empezamos a abrir las cosas y a sacar los discos compactos que tenían de ahí. Y decir, ¿de quién es esto? Dice, no, esa es una copia del disco que yo tengo acá. Ah, está bien. Y no, me lo prestó, me lo copié de mi amiguito. ¡Trac! A la basura. ¡Ah! A la basura. ¿Cuál es el siguiente, no? Ese no fue un día de mucha alegría
en la familia Panasiuk. Pero fue un día de una profunda enseñanza para mis hijos, que ellos tienen que vivir en santidad delante de Dios si ellos quieren vivir bajo la gracia de Dios. Un día de gracia valen más que 1000 días de trabajo. Y lo que tú necesitas no es más trabajo, porque ya trabajamos como burro, ¿no es cierto? ¿No es cierto que trabajamos duro? Lo que necesitas no es más trabajo, lo que necesitas es más gracia. Y para mantener la gracia de Dios sobre tu vida, tú necesitas vivir una vida santa delante de Él. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Yo quiero que tú pienses, ¿qué es lo que yo tengo en mi casa que es anatema, que es el pecado de Acán? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que es pecaminoso en el área de las finanzas? Me he traído cosas del trabajo a mi casa, lápices, papeles, carpetas, cosas sin pedirlas al jefe de mi negocio. Tú debes restituir eso a tu negocio, debes llevarlo de nuevo al lugar donde tú trabajas. Tú tienes copias de DVDs, de CDs, de Blu-rays. Tienes copias, ahora los Blu-ray no se pueden copiar, ese es el problema, ¿no? Tienes copias, tienes cosas. Yo me encontré en el sur de Texas con un hermano que tenía el ministerio de la duplicación. Yo digo, pero hermano, usted está duplicando las canciones de los cantantes cristianos. Ellos viven de la venta de la música. Dice, no, pero yo lo regalo. Hago miles de copias y sí, tú haces las miles de copias y las regalas. Los hermanos nos compran los discos, ¿no? Y los pobres, ¿no es cierto? Acabamos de presenciar en los últimos 2 años la quiebra de todas las casas de publicación de música cristiana. Todas las casas de música cristiana en español se han ido a la quiebra, inclusive Canción. Que yo pensé como Marcos Witt, ¿no es cierto? Ese Marcos Witt nunca se va a ir a la quiebra. Acá se acaban de ir a la quiebra también. ¿Quién los lleva a la quiebra? ¿Quién los ha llevado a la quiebra? ¿Los mundanos? Nosotros somos responsables delante del Señor Jesucristo por haber llevado a la quiebra a nuestros hermanos que nos estaban ministrando con la alabanza y la adoración. Vergüenza nos debería dar. Pero ¿sabes cuál es el problema? No te da vergüenza. Porque has acallado al Espíritu Santo, ha contristado el Espíritu Santo dentro de ti y ya no escuchas su voz para decirte que está mal lo que estás haciendo. Tú tienes que entender que la bendición es condicional a la obediencia. Y si tú estás en pecado financiero, tú no puedes recibir la bendición económica de Dios. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Se entiende? Lo dejé bien serio, ¿no? Me están mirando serios y están pensándola. Pero está bien que lo estés pensando, porque en realidad yo no te estoy enseñando el día de hoy. Es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra a través de la palabra. Yo solamente te estoy exponiendo la palabra y el Espíritu Santo sabe por dónde te aprieta el zapato a ti. Por eso es que estás pensándolo y eso es algo muy bueno. Entonces, dijimos 3 secretos para la sanidad económica personal y familiar. Número 1, el contentamiento. Número 2, compromiso. A partir de hoy nosotros vamos a elegir al Dios verdadero y no al Dios del dinero. Tú vas a rechazar al Dios del dinero y vas a entronar al Dios verdadero en tu vida. ¿Ves? Yo cuando nosotros damos nuestras ofrendas, mi esposa y yo cuando damos nuestras ofrendas en la iglesia, yo siempre hago una pequeña oración, ¿no? Y siempre le digo, Señor, que jamás me duela a mí en el corazón darte ni mi diezmo ni mi ofrenda. Pues el día que me duele el darte mi diezmo y mi ofrenda, quiere decir que el Dios del dinero está volviendo a entronarse en mi corazón. Permíteme entronar a Jesucristo y te doy esta ofrenda para entronar a Cristo. A veces nomás digo eso, ¿no? Lo pongo en el plato y digo, doy esta ofrenda para entronar a Cristo en el corazón de mío y de mi familia. Entonces, y esto tiene que ver con la tercera palabra, que es la palabra compasión. La palabra compasión.
Dice el verso 17 al 19, mis hermanos: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La tercera palabra, mis hermanos, es la palabra compasión. Compasión. Dice el pasaje: a los ricos de este siglo enseña. Por eso es que yo les estoy enseñando a ustedes el día de hoy. Porque aunque usted no lo crea, usted es parte de los ricos de este siglo. No se lo digo como un deseo del corazón o para quedar bien con usted. Se lo digo porque es la verdad. Ahora usted me dice: no, Andrés, si usted viera mi cuenta de banco, no me llamarías el rico de este siglo. Y yo te diría: ¿sabe lo que pasa? Es que tú no has viajado conmigo por el norte de la India. Porque si tú viajaras conmigo por el norte de la India y vieras a la gente dejarse morir de hambre en las calles, y vieras a los niños morirse de hambre en los campos de la India, tú te darías cuenta que tú vives en un país bendecido por Dios. Si tú viajaras conmigo por el interior del África, mi esposa creció en Zimbabue, nosotros fuimos a Zambia y entramos a caminar, a viajar 5 horas hacia adentro del país por Zambia. Tú levantas esa tierra, tú ves árboles, ¿no? Y arbustos, levantas la tierra y eso es arena, 80% de esa tierra es arena. Y tú sales aquí, tiras cualquier semilla y crece, ¿o no? Yo conozco esta tierra, mi familia son campesinos, somos gente de campo, cultivamos el té, así como ustedes cultivan el café aquí, nosotros en el norte de la Argentina cultivamos el té. Y yo sé la tierra que ustedes tienen, ustedes viven en una tierra bendecida por Dios. Tienen montañas, tienen valles, tienen verde, tienen ríos, tienen mares, tienen una comida increíble. Señor, Dios los bendiga y los mantenga así. Cada vez que vengo a Colombia se me va para cualquier lado la dieta. ¡Qué cosa! Pero no solamente eso, no solamente vives en un país y una tierra bendecida por Dios por la que debes estar agradecido, sino que también tú eres rico. Tú eres rico. Porque mira, si tú tienes, esta es la verdad, te lo digo de todo corazón. Si tú tienes una casita donde tú vives, ¿no? Un techo sobre tu cabeza. Si tú tienes un trabajito regular a donde tú vas y recibes un salario. Y si tú tienes un medio de transporte, un automóvil, tú estás mejor que el 70% de la población del mundo. El 50% de la población del mundo, la mitad de esta tierra, de la gente que vive en esta tierra, gana menos de $2 por día. Yo sé que nosotros tenemos pobreza de ese tipo en nuestro continente, pero no es nada comparado con la pobreza que se vive en el África, con la pobreza que se vive en el este de Europa, con la pobreza que se vive en la India y en la China. Nosotros nos quejamos porque siempre nos comparamos con los gringos, porque eso es lo que te llega por la televisión, ¿ve? Pero cuando tú te comparas con la economía más grande en la historia de la humanidad, te vas a deprimir y no vas a ser agradecido en tu corazón para las cosas que Dios ya te ha provisto. Tú abriste los ojos al día de hoy, eso es una demostración de la gracia de Dios. Eso es bendición de Dios, tienes que estar agradecido por eso. Nosotros, yo me acuerdo el 15 de septiembre, ¿cómo andamos? ¿Estamos bien todavía con el tiempo?
Ok. Yo me acuerdo el 15 de septiembre del año 1996, 15 días después que nosotros lanzamos este ministerio. Estábamos en la oficina del doctor de mi esposa. Y el doctor la mira a mi esposa a los ojos y le dice: tú tienes cáncer. Y el cáncer que tiene es extremadamente agresivo. Corre en tu familia. Tu tía se pegó este cáncer, se murió en menos de un año. Tu prima se pegó este cáncer, se murió en menos de un año. Y ahora te lo pegaste tú. Y si yo fuera tú, le dice el doctor, con 2 nenas, una de 6 años y una de 3, yo comenzaría a hacer planes. Tan buenos que son los doctores norteamericanos, no tan sensibles. Sí, te dicen, son unos bestias. Te dicen las cosas así. Yo digo, por lo menos nos hubiera sentado, ¿no? Yo digo, Dios lo bendiga, se lo lleve a su gloria. Entonces nosotros, cuando tú te enfrentas a la muerte cara a cara, tú te das cuenta que si hoy abriste los ojos, es un regalo de Dios. Sí, estás saludable, es una bendición de Dios. Tienes niños, eso es prosperidad de Dios, es un regalo de Dios. Dios te está prosperando, está expandiendo tu familia. Tienes que entender. Ahora, yo los quiero dejar tranquilos porque los veo medio estresaditos. Nosotros llevamos a mi esposa a la iglesia, oramos por ella, ¿no es cierto? Confiamos en los doctores también. Fuimos a través de 4 operaciones, pero hace ya 7 u 8 años que a mi esposa no le encuentran ni vestigios de cáncer, ¿no? Mi esposa está sana como un bebé para la gloria de Dios. Él la sanó, no los doctores. Él la sanó. Pero nosotros le damos gracias a Dios por eso todos los días. Entonces, cuando tú no te das cuenta de lo rico que tú eres, tú no tienes un corazón agradecido para con Dios. Y cada vez que tú le das a Dios, le das de mala gana. Le das como si fuera un sacrificio. Le das como, y bueno, le voy a compartir algo de lo que yo tengo con Dios. No, Señor. Tú tienes que estar agradecido con Él por todas las cosas que Dios te dio. Y cuando tú traes tu ofrenda al Señor, es una forma de decirle gracias. Gracias por bendecirnos tanto. Mucha gente quiere dar para ser bendecidos en el futuro y no se dan cuenta que ya han sido tremendamente bendecidos y deberían dar de agradecidos que son, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que tener la palabra compasión. Compasión. Yo voy a dar al Señor porque tengo amor hacia el reino, amor hacia Él y compasión por los perdidos. Ustedes están construyendo un edificio. ¿Sabe qué? Nosotros estábamos construyendo un edificio en nuestra iglesia, ahí en Estados Unidos. $9 millones costaba el edificio. Así que estén contentos ustedes de lo que les cuesta esto acá. A nosotros nos costaba muchísimo más construir en Estados Unidos, porque tienen tantas reglas que uno tiene que seguir, ¿no? Que los costos se van por las nubes. Pero yo me acuerdo lo que me dijo mi pastor allá. Él una vez estaba en el púlpito y él dice: ninguno de nosotros da plata para un edificio. Y yo no quiero que ustedes den plata para el edificio. Así no digo, ¿no? Porque nadie da plata para un edificio. El edificio es una herramienta. Es una herramienta. Nosotros damos dinero para ganar almas para Cristo. Un edificio más grande nos permite tener más almas en este lugar, más gente que podemos traer al Señor Jesús. Un estacionamiento más cómodo nos permite traer a nuestros amigos que vengan y escuchen la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú das para el crecimiento y el desarrollo de esto, no des por el edificio, da por las almas que vamos a ganar con el edificio. Hay tanta necesidad en Cali. Cali ha pasado por momentos terribles en su historia. Nosotros hemos orado por esta ciudad. Yo tengo amigos del alma que son de
de aquí de Cali, son de Medellín. Uno de ellos había estado metido con el cartel de Medellín y ahora es un predicador de la palabra de Dios para la gloria de su nombre, ¿no? Pero hemos pasado por momentos difíciles. Ahora yo me estoy metiendo en Michoacán, con la familia michoacana, ¿no? Estamos metiéndonos en un país, en México, que está pasando lo que ustedes estaban pasando 5 o 6 años atrás. Entonces, ustedes han pasado por momentos difíciles. Hay mucha gente que necesita del Señor Jesús en esta ciudad. Vamos a alcanzarlo para Cristo. Dice la palabra de Dios que Jesús miró la ciudad de Jerusalén y se le corrían las lágrimas. ¿Por qué? Porque tuvo compasión de ellos. Ojo, compasión no es lástima. Lástima es una cosa, compasión es otra. La lástima me pone arriba de mi prójimo. Esto es lástima. Compasión es una palabra compuesta con pasión, sintiendo la misma pasión con. Significa que yo voy a reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Me voy a identificar con la gente que está alrededor, que está sufriendo en esta ciudad. Eso significa tener compasión por los perdidos. Significa sufrir juntamente con la gente que está en problemas. Mira, lo opuesto al amor, y ya con esto termino porque hemos estado ya como por 1 hora charlando, ¿no? Cuando el corazón se calienta, la lengua se alarga, dicen en algunos lugares del continente, ¿no? Pero déjame decirte estas últimas ideas con respecto a esto de la compasión. Lo opuesto al amor no es odio. La palabra de Dios nos dice que el mandamiento más importante es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿No es cierto? Lo opuesto al amor a mi prójimo no es el odio, porque el odio es un sentimiento. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Yo decido amar a alguien. Si el amor no fuera una decisión, Dios nunca nos hubiera dicho: ama a tus enemigos. ¿Ves? ¿Qué siento yo por mis enemigos? Siento odio por mis enemigos. Pero la palabra de Dios me dice: ama a tus enemigos. Eso significa que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Yo puedo decidir amar a los demás. El problema, lo opuesto al amor, mis hermanos, no es el odio. Lo opuesto al amor es la indiferencia. Es la indiferencia. Y Dios no quiera que nosotros jamás nos volvamos indiferentes a las necesidades de esta ciudad. Esta tiene que ser una iglesia que ame esta ciudad, que ame a los perdidos, que ame a los que le odian a ustedes, que ame a los que los ultrajan y los persiguen, que oren por la gente que está perdida en esta ciudad y que no sean indiferentes a las necesidades que hay en este lugar. Entonces, si vamos a vivir sanos financieramente, la primera palabra era la palabra contentamiento. Vamos a vivir felices en la provisión de Dios para nosotros. Número 2, la palabra compromiso. Vamos a entronar a Jesucristo y destronar al Dios del dinero. Entronar al Dios verdadero y destronar al Dios del dinero. Y número 3, compasión. Vamos a amar a esta ciudad y vamos a amar a Dios de tal manera que estemos dispuestos no a dar un diezmo o una ofrenda, sino estemos dispuestos a darnos a nosotros mismos por el reino, por amor de su nombre. Yo quisiera terminar con un poema de autor anónimo que justamente habla de este amor que nosotros debemos tener para con el Señor Jesucristo. Y con esto voy a terminar. El poema se llama A Cristo Crucificado. Es un poema muy conocido y dice así: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor,
Muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Me mueves a tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, que aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Dios le bendiga.